Hola a todo el mundo, vengo a hablaros de mi nuevo libro. ¿Nuevo? Pero si lo sacaste hace 4 años, me preguntan las voces. Bueno, sí y no. El caso es que esto es una tercera edición. Os cuento el porqué. Rustopia fue mi primera novela, me la autopubliqué en 2019. No es que fuera lo primero que escribía, ya llevaba años escribiendo relatos, había escrito cómics, había publicado cómics, pero fue la primera novela que terminé y que me pareció lo bastante buena como para publicarla. El tema es que decidí autopublicarme. ¿Por qué? Es una obra de ciencia ficción distópica ambientada en un mundo muy crudo y muy opresivo. Y a la vez es una novela negra, con mucho crimen, mucha violencia, mucha muerte. En cuanto acabé de escribirla, supe que si la enviaba a una editorial, lo más probable era que me dijeran tienes que suavizar un poquito el tono, y no quise. La verdad es que me gusta mucho la historia, me gusta muchísimo cómo me quedó. De hecho, es un libro que incluso yo mismo de vez en cuando me lo releo y me lo paso pipa como si me estuviera leyendo un libro de otro autor, cosa que no siempre nos pasa a los escritores. Dentro del poco alcance que tuvo unas críticas buenísimas. Si miráis en Amazon o en Goodreads cualquier reseña sobre Rustopia, me ponían por las nubes los lectores y joder, me hizo muchísima ilusión. Además, le tengo muchísimo cariño a Rustopia porque es el libro que me abrió las puertas a convertirme en escritor profesional. Porque después de sacarlo, una editorial me contactó para escribirles un libro de no ficción y desde entonces he publicado ya 5, algunos de ellos los podéis ver aquí detrás, con varios editores, y tengo otros 2 en proceso que ya están pendientes de publicación. ¿Y qué pasa? Que ahora miro atrás, veo Rustopia y veo un montón de errores de principiante. ¿Por qué? Porque en estos 4 años he cambiado muchísimo como escritor, en parte por todos los libros que he escrito para editoriales de forma profesional. He hecho varios cursos de escritura profesional con gente de la talla de Neil Gaiman o R.L. Stine. Y además me he pasado 5 años trabajando en una editorial, no una de las que me publican, sino otra, en la que he sido editor, he sido diseñador, maquetador, corrector de textos. He aprendido muchísimo sobre cómo tiene que ser un libro para tener éxito. Y gracias a esto le he visto todas las costuras a la edición original de Rustopia, he visto todo lo que le fallaba. Y me ha dado mucha pena porque es una novela que me encanta, que me parece que tiene una historia chulísima y la gente que se la ha leído está de acuerdo, pero que fallaba por muchas cosas, por muchos pequeños errores de principiante. ¿Cuál es el primer problema? La portada original. Por aquel entonces había hecho unos cuantos cursos de concept art y matte painting y me vine muy arriba. La verdad es que me flipaba todo aquel tema, había hecho cosas bastante chulas que podéis ver aquí. Y en mi cabeza una portada de novela hecha con matte painting era una idea estupenda, cosa que ahora lo veo y no. Viéndola ahora no es estética ni atrayente, la tipografía es bastante fea. El caso es que después de tantos años editando libros de otros y viendo qué funciona y qué no en las portadas, me di cuenta de todos los errores que tenía la maquetación. La portada de este libro era caótica, recargada, y decidí que ya era hora de diseñar una portada mucho más atractiva, que fuera pura ilustración, con una tipografía más de ciencia ficción, más clara, con una armonía de colores, más minimalista. Me está dando el sol en los ojos que lo flipas. Entonces, ¿qué tiene de nuevo esta edición? ¿Por qué es mejor que la original? Bueno, para empezar, el texto está muy pero que muy corregido. No es un reboot, no he cambiado la historia ni la he reexplicado, sigue siendo la misma trama, en el mismo orden de acontecimientos, siguen pasando las mismas cosas, los mismos personajes, mismos diálogos, mismas escenas de acción. Solo que he mejorado la riqueza del texto, los diálogos, las descripciones, todo está mucho mejor que antes. He reducido descripciones demasiado largas y que entorpecían el ritmo narrativo para que la acción sea más dinámica. En las ediciones anteriores los diálogos a veces eran demasiado expositivos, a veces los diálogos eran largos y pesados y decías, ¿cuánto habla esta gente? Como podéis ver en este ejemplo, aquí teníamos a un tío soltando una parrafada kilométrica y aquí está reducido a un diálogo mucho más ágil de frase, 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 frase. Algo así en general he hecho con todos los diálogos del libro para hacerlos más creíbles, más amenos y más ágiles de leer. Es decir, el fondo no ha cambiado, solo la forma. Sí que he añadido alguna pequeña escena extra, que no cambia lo que sucede, simplemente añade algo de información, sobre todo para añadir puntos de vista ajenos a la protagonista. En esta novela casi todo el rato tenemos un único punto de vista, que es el de la protagonista. Repasándolo me di cuenta de que esto le quitaba riqueza, porque a veces pensabas, este personaje que hace 2 capítulos que no veo, ¿cómo está llevando toda esta trama? Entonces he añadido algunas escenitas muy cortas por en medio, para que veamos los puntos de vista de otros personajes. No cambia la historia, no hay nuevos giros ni nada, pero sí que
cosas que le faltaban realmente las he añadido. También tengo que decir que he cambiado los nombres de algunos secundarios que vistos a día de hoy me resultaban postizos. ¿Qué pasa? Que es una novela de ciencia ficción ambientada en un futuro loquísimo y los nombres son todos inventados, no, nadie se llama Paco. Pero en esta revisión me he centrado un poco en la sonoridad y en, uy, este nombre queda muy postizo, voy a sustituirlo por este otro que queda de ciencia ficción pero no queda tan falso. Pero además del texto, lo que más he mejorado ha sido la maquetación. Veréis que ahora tiene más páginas que antes. La versión original tenía unas 320 páginas y la nueva pasa de las 360. No es porque haya más texto, al revés, el texto está reducido. Como ya os he dicho, he reducido muchas descripciones tediosas, diálogos y ahora es un poquito más corto el libro. Se debe a que he arreglado problemas de maquetación. En las ediciones anteriores la letra era muy pequeña, estaba muy apretada, costaba de leer, la verdad. Es una cosa subconsciente que como lectores a veces no nos damos cuenta, pero nos cuesta más leer un libro cuando la letra es demasiado pequeña y está demasiado apretada, los márgenes del borde de página no respiran bien. Se nos hace un poco más pesado de leer simplemente porque no entra por la vista. Y lo he aplicado a esta nueva versión, que tiene una letra algo más grande, de un tamaño mucho más legible, más espaciada, que respira mejor, tiene unos márgenes de página que hace que lo leas con mucha más facilidad y se te haga mucho más agradable. También he embellecido bastante las páginas. Ahora, si os fijáis, las escenas están separadas con esta cenefa de hexágonos que he diseñado. Y aparte aquí en las esquinas tenéis estos márgenes tan bonitos, tenéis una portadilla con una ilustración, los títulos de los capítulos son mucho más llamativos, tiene una letra capitular al principio. Todo, en general, visualmente entra mucho más por los ojos que la versión anterior. También he incluido al principio de todo un pequeño prólogo en el que os explico por qué he hecho esta tercera edición. Que bueno, es lo mismo que os estoy explicando en este vídeo, pero mejor explicado. He añadido otros extras al final, mucho más interesantes. Sobre todo ilustraciones de los personajes. Están al final de todo por una sencilla razón. Para que cada uno, a partir de las descripciones que hago en el texto, se imagine a los personajes como le dé la gana. Pero me ha parecido buena idea al final incluir unas ilustraciones de cómo me los imaginaba yo. Y además quedan bastante chulas. Y para acabar, antes solo lo tenías disponible en este formato de tapa blanda. Y ahora el libro está disponible en diversos formatos. Lo puedes conseguir como ebook, lo puedes conseguir en tapa blanda, lo puedes conseguir en tapa dura. Con distintos precios dependiendo de lo que te apetezca. El ebook es el más asequible, el de tapa blanda tiene un precio medio bastante práctico y el de tapa dura es la versión más elegante y más bonita para regalar o si te gusta tener los libros en tapa dura, como a mí. Opciones, muchas opciones. Resumiendo, he reeditado Rooftopia por tercera vez porque quería darle una nueva vida a una novela que en general me quedó muy bien, de la que estoy muy orgulloso, pero que estaba llena de pequeños errores de principiante que la deslucían un poquito. Y que de verdad te prometo que ahora está mucho, mucho, mucho mejor. Pues ya sabes, la nueva edición de Rooftopia, mucho mejor que la original. Ideal para regalar en Navidad, para regalar el día del libro, en cumpleaños, o si te quieres autorregalar un libro para disfrutar. Tal como la define el blog literario Eleuca, la trama te atrapa desde el comienzo, vas queriendo saber más y más, cuesta dejar de leer. Cuando ya crees tener claro por dónde van los tiros, te sorprende. Eso es todo, espero que te guste.